El día de hoy vamos a hablar acerca de una persona muy interesante dentro de lo que es el reino de los cielos. Me refiero, vamos a hablar acerca de un hombre sencillo, un humilde pescador, su nombre Pedro. Su nombre original es más bien Simón. Simón, hijo de Jonás, es lo que la palabra del Señor nos dice. Un simple pescador que se convirtió en un gran líder del pueblo del Señor. No se olvide que los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas hacen referencia precisamente al llamado que tiene este hombre de nombre Pedro. Lo interesante es que en estos tres evangelios, los llamados de los discípulos se lo hace en tres grupos de 4 personas. Y en el primer grupo siempre aparece Pedro y siempre aparece con el primer nombre. Y cuando dice el primero, viene del griego protos, que significa el principal. No solamente el primero, sino el principal. Mire, Pedro era el vocero de los discípulos. Pedro integraba y lideraba ese primer gran grupo con Jacobo, Andrés y con Juan, que venían a ser precisamente hermanos. Hermanos, dos hermanos cada uno. Probablemente Pedro era discípulo de Juan el Bautista, y en el relato bíblico nos cuentan al menos de 7 personas que se llaman Simón Pedro. Simón Pedro es de quien hablamos, pero Simón como tal 7 veces se menciona, por lo menos en los evangelios. Uno de ellos, Simón de Cirene, por ejemplo, el que ayudó a cargar la cruz de Cristo, entre otros Simón que menciona precisamente la palabra de nuestro Señor. Pero del Simón que hablamos hoy es del Simón pescador. Y este Simón pescador, hay que indicar algunas cosas importantes. Vamos a ir rápidamente, antes de entrar a hablar de Simón como tal, a hablar un poquito de por qué estamos hablando de esta serie Vidas con Propósito, y el mensaje de hoy se llama Pedro, de simple pescador a gran líder. Vamos rápidamente a hablar de este Pedro, de simple pescador a gran líder. Hablemos un poquito de cómo es que Dios mira esto. El ser humano piensa que el merecimiento es el resultado de las acciones propias. Entonces, lo que nosotros humanamente hacemos es lo que nosotros nos merecemos. Pero el Señor no se maneja por merecimientos. Dios se maneja por algo que va mucho más allá del merecimiento, y es el propósito. El propósito es la intención de conseguir un objetivo. Entonces, Dios no nos mira por lo que nosotros nos merecemos. Dios nos mira con un objetivo precisamente eterno. A ver, hagamos un contraste entonces entre el merecimiento y el propósito. El merecimiento es la visión humana de lo que yo me merezco. El propósito es lo que Dios nos da a personas quienes no nos merecemos precisamente algo de parte del Señor. Así que le invito a que el día de hoy usted y yo podamos tener clarito esto del propósito versus el merecimiento. ¿Qué es lo que usted está buscando? ¿Usted está buscando algo de parte del Señor? ¿Está buscando usted simplemente reconocimiento? ¿O está buscando que el Señor le llame con un propósito eterno? Propósito es lo que busca el Señor. Cuando hablemos de los discípulos, que es lo que de aquí para adelante vamos a empezar a mirar, vamos a hablar de 4 puntos importantes de los discípulos. En primer lugar, vamos a hablar nosotros acerca del llamamiento. Es la primera parte donde aparecen los discípulos, cuando ellos son llamados, Mire, la segunda parte es la conversión. La tercera es el apostolado y cuarto es el propósito. Esas son las 4 etapas que vamos a estar revisando durante este tiempo de los discípulos que vamos a empezar a mirar. Claro, el primer discípulo de ellos es Pedro, y vamos ya directamente a su nombre. En pantalla tenemos en este momento lo que el nombre de Pedro significa. Originalmente, como les digo, hijo de Jonás, le pusieron de sobrenombre Cefas. Cefas significa roca en arameo. En griego es Petros, que es la palabra que ustedes miran en la parte de arriba. Petros es lo que dice, significa un pedazo de roca grande. Este hombre de nombre Petros o Pedro era un galileo, un artesano, sin educación, un plebeyo. Él no venía de una familia aristocrática, él no venía de un linaje de... No. Él era un hombre sencillo de Galilea, de la parte donde se había roto el pacto. De allá era precisamente este muchacho. Vamos a la siguiente. Si le podemos nosotros ubicar como hoja de vida de Pedro, podemos decir de él lo siguiente. En primer lugar, Pedro era un pescador, un simple pescador.
Segundo, él era un celote. Y cuando hablo de un celote, hablo de una persona que por el poder trataba de llevarse a realizar lo que él quería. Los celotes eran una especie de partido político que buscaban la liberación de Jerusalén, pero en su mayoría no solamente lo buscaban a través de la política, sino también lo buscaban a través de las armas. Celote es la raíz de donde viene la palabra sicarios, y sicarios significa los hombres del puñal, y es que tenían un pequeño puñal con una curvatura que era tomado precisamente por ellos para poder matar personas. ¿A quienes mataban estos celotes o sicarios? Mataban a romanos, mataban a cobradores de impuestos, a ellos eran los que mataban. No se olvide algo, Mateo era un cobrador de impuestos. Y estuvieron ahí mismo, dentro del mismo grupo con Jesús, Mateo y Pedro. O sea, un celote y un cobrador de impuestos, que eran dos aristas totalmente diferentes. También era un activista político este Pedro. Si nosotros vamos a ver características humanas, este era Pedro. Vamos a las características humanas. En primer lugar, era un hombre solitario, era un hombre ansioso, agresivo, valiente, franco, impulsivo. ¿Y sabe qué? Hablaba mucho. Y esa es una de las cosas que me han llamado profundamente la atención. Este Pedro nunca estaba callado, este Pedro siempre tenía que estar hablando, siempre tenía que estar diciendo algo. Y me llama profundamente la atención algo que miro precisamente con nuestro Señor Jesús. Es que le llama de una manera cuando Él procede movido por el Espíritu Santo. Cuando es movido por el Espíritu Santo le dice Pedro. Pero cuando Él actúa en su carne, nuestro Señor Jesús en los relatos de los evangelios le llama o Simón o Pedro, o Simón o Simón Pedro. Siempre trae su nombre antiguo, Simón, cuando Él actúa en la carne. Pero cuando Él actúa movido por el Espíritu Santo le dice Pedro. El Señor le cambió precisamente su nombre. Y le cambió a Pedro porque le dijo, tienes que ser como una roca, así de firme, así de fuerte. Eso es lo que nuestro Señor Jesús le dijo precisamente a Pedro al cambiarle de nombre. Vamos a la primera etapa de discípulo. Y la primera etapa le había dicho que era el llamamiento. Ok, vamos entonces con el llamamiento de Pedro. Ok, llamamiento. Cuando hablamos de llamamiento queremos decir cuando precisamente Pedro fue convocado de parte de nuestro Señor Jesucristo para que Él pudiese llegar a conformar parte de esos 12 discípulos que serían después los hombres en donde Jesús se centró. Algo súper interesante. Jesús caminó con mucha gente, con muchas personas, pero Él se centró en 12. Y claro, después de los 12 había un grupo ampliado que eran los 80, 82. Algunos dicen que son 82. Quiero decir, Jesús no andaba corriendo atrás de todo el rebaño. Jesús se centró en 12. Y de esos 12 partió un grupo de 80 y de ese grupo se expandió el evangelio. Jesús trabajaba así. A ver, vamos a leer lo que dice Lucas 5:11. ¿Qué es lo que había pasado? Había estado pescando toda la noche Pedro y Pedro no alcanzó a tener nada en su barca. Le prestó a Jesús la barca después de eso para que pueda predicar, se aleje un poquito de la orilla y le hable a la gente. Lucas 5:11 nos dice lo siguiente, cuando Jesús le dice, entra mar adentro, boga mar adentro, lanza las redes y saca los peces. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron, es lo que dice. Y me llama la atención también el versículo 8, que es del anterior. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y la palabra pecador en el original quiere decir pecaminoso, de impulsos pecaminosos. ¿Cómo fue llamado Pedro? Fue llamado a través de un milagro tenaz que nuestro Señor Jesucristo hizo. Había tratado de pescar Pedro toda la noche. Aparte, los mejores peces no estaban mar adentro. Los mejores peces, una especie de pescados que tenían como unas barbitas, es lo que dicen que en el lago de Cafarnaún habían, en los lugares donde había menos agua, en menos profundos. Jesús le dijo, anda mar adentro. Le hizo hacer todo lo contrario. Y cuando lanzó las redes, sacó un montón de peces. Tuvo que pedir auxilio para que le vengan a ayudar a sacar. Y cuando él se dio cuenta que Jesús era diferente, era distinto, dejó sus redes y le siguió. Era un hombre bastante impulsivo. Y después de la pesca milagrosa vienen un montón de hechos en la vida de Pedro. Él presenció cosas como el llamamiento
el llamamiento precisamente de los discípulos. Él presenció cosas como ver a este Mateo, un cobrador de impuestos, dejar su banco de los impuestos y seguir a Jesús. Pedro estuvo presente cuando la multitud tenía hambre y se acercaron a decirle: Señor, la gente necesita comer. Y él presenció precisamente esa multiplicación de los panes y los peces que llevó a dar de comer a 5,000 personas, a más de 5,000 personas. También él presenció cosas como el Sermón del Monte. Pedro presenció milagros impresionantes, como cuando nuestro Señor abrió los ojos de Bartimeo, por ejemplo, como cuando curó un cojo, como cuando fue llevado un paralítico y abrieron la terraza de la casa y metieron al paralítico y él salió caminando. Pedro presenció cómo el Señor limpió a los leprosos, cómo abrió los oídos de los sordos. Pedro presenció cosas tan importantes como ver a nuestro Señor caminar sobre las aguas y decirle: yo también quiero ir, yo también quiero. Era un hombre bastante curioso, Pedro. El Señor le permitió que pueda venir, caminó sobre las aguas, pero cuando empezó a dudar y a darse cuenta de lo que estaba pasando, volvió su carnalidad, volvió su humanidad y se empezó a hundir. Pedro presenció un montón de cosas así de impresionantes. Él llegó justamente a mirar, él llegó justamente a darse cuenta que tenía cosas importantes nuestro Señor Jesucristo en lo que Él decía, en lo que Él precisamente hablaba. Mire, llegó a darse cuenta Pedro de una situación tan, pero tan importante, tan tremenda, que vive lo que es la transfiguración de nuestro Señor. O sea, quiero decir, llega Pedro a darse cuenta cómo precisamente al momento de orar nuestro Señor empieza a sudar y a tener hasta gotas de sangre cayendo de su frente. Pedro llega a mirar un montón de cosas tan profundas con Jesús, que su vida se transforma en un testimonio vivo de lo que precisamente Jesús puede hacer en una persona. Él llega a ver de un lado a Moisés y de otro lado llega a ver a Elías, fortaleciendo a nuestro Señor Jesucristo el momento de subir a la cruz. Pedro llega a presenciar cosas muy importantes dentro del quehacer precisamente del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pedro llega a ser una persona vital dentro de lo que nuestro Señor Jesús está haciendo. Les voy a pedir un segundito, por favor. Vamos a continuar contándoles. Un segundito nada más. Y yo digo, después de mirar todo esto con Pedro, después de mirar todo lo que él vio, el momento de la transfiguración, lo único que se le ocurre a Pedro es decirle a nuestro Señor: voy a hacer unas pequeñas como chocitas para que se queden a dormir Elías y se quede a dormir también Moisés.
Ya que han venido, voy a hacer 3 chozas para que se queden a dormir. Tenía argumentos como esos, Pedro. Pedro fue capaz de dar un discurso tan profundo. Cuando Jesús le dijo, ¿y tú quién dices que soy? Porque le trajo un chisme, ¿no? Mira, la gente dice esto. Y Jesús le dijo, ¿y tú quién dices que soy? Y claro, Pedro dio un discurso tan importante diciéndole, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo, mira, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, esto viene de parte del Espíritu Santo de Dios. Ese era Pedro. Pero también era un hombre tan impulsivo, era un hombre tan variable, tan carnal, a veces tan espiritual y a veces tan carnal, que yo digo, las cosas eran muy complicadas con él. ¿Por qué Jesús escogió a un simple pescador? ¿Por qué Jesús no fue a la sinagoga a buscar a un hombre académico, a buscar a un fariseo que conocía la ley para que le acompañe en su ministerio? ¿Por qué Jesús fue a buscar a un simple pescador? ¿Sabe por qué? Porque las misiones más importantes son encomendadas de parte de Dios a las personas más sencillas, porque no es por merecimiento, es por propósito. Las personas más sencillas son las que dependen todo el tiempo de Dios. Las personas más débiles son las que siempre están buscando que el Señor los fortalezca. Quienes se creen fuertes y quienes se creen sabios a ratos, no están buscando que el Señor sea quien lleve adelante la obra, sino que lo que están buscando es que ellos sean aplaudidos. Eso pasaba con los fariseos. Los fariseos querían que les digan que ellos son los que saben, que ellos son los que pueden, que ellos son los doctores de la ley. Y Jesús no vino a dar su gloria a ningún hombre. Y sabe, eso se aplica también al día de hoy, porque el día de hoy también nuestro Señor encomienda sus obras más grandiosas a las personas más sencillas. Y no está mal que usted se prepare. Y no está mal que usted estudie. Y no está mal que usted incluso en la parte cristiana usted busque llegar lo más alto. Lo que está mal es que perdamos la sencillez. Lo que está mal es que perdamos la humildad. Lo que está mal es que nosotros, en nombre de agradar al Señor, estemos buscando agradarnos a nosotros mismos. Lo que está mal es que nosotros tratemos de llegar a figurar en el reino de los cielos. A veces queremos que mi grupo sea el que más luce. A veces queremos que mi carne sea la que sea aplaudida. A veces queremos que nosotros seamos los que nos llevemos las miradas y que digan, wow, ¿cómo sabe? Y a veces esas personas se mueren de las iras porque miran a gente sencilla y humilde que el Señor ocupa y encomienda cosas tremendamente importantes. Y es que esto no es por merecimientos. Esto es por un propósito divino, y en el propósito divino, permítame decirle, solamente Dios es el único que puede decir quién sí y quién no. Dios es el único que puede entregar una encomienda a quien Él considera o en quien ha encontrado un espíritu humilde. Eso es lo que busca el Señor. Más que sus títulos, más que sus logros, más que su conocimiento, más que su capacidad humana, el Señor lo que busca es su sencillez, su corazón, porque Él no está dispuesto a compartir su gloria con nadie. Por eso es que esto no es de los que corren, no es de los que se merecen, es de quien Dios tiene misericordia. Así dice su palabra. Vamos a contarles qué es lo que pasó con su conversión. Mire, yo sostengo lo siguiente. Para mí, Pedro no se había convertido aún cuando escuchó el Sermón del Monte, cuando miró cómo a nuestro Señor Jesús le seguía la gente. Él no se convirtió ahí, desde mi punto de vista, desde quizás mi postura. Pedro no llegó allí a saber realmente quién era nuestro Señor. Recordemos un poco, después de la cena, de la última cena, Pedro dice, no te voy a dejar, Señor, no voy a dejar que a ti te lleven a la cruz. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Antes de eso le había dicho, esto te ha revelado el Espíritu. Y después de unos minutos le decía, apártate de mí, Satanás, porque era tan variable Pedro hasta ese punto. Al punto que cuando vienen y lo toman a nuestro Señor Jesucristo en arresto, Pedro saca una daga y le vuela la oreja a un pobre muchacho que no tenía mayor incidencia dentro de la toma de decisión. Ese era Pedro. Presencian cómo el Señor le vuelve a restaurar la oreja a este muchacho, empleado de un hombre de nombre Malco. Mire,
Después es llevado a Jesús y en un patio lo tenían. Después de haberle jurado amor eterno a Pedro, se acercan personas y le empiezan a preguntar a Pedro y le dicen, pero tú también estabas con ellos, tú también caminabas con ellos, tú también eres uno de ellos. Y él lo niega y lo niega y lo niega y lo niega rotundamente. Y la palabra nos dice que lo niega 3 veces. O sea, no quiere decir 1, 2, 3. Lo que quiere decir el número 3 es total y completamente. Rotundamente lo niega nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice la palabra. Vamos a Lucas 22, versículos del 61 al 62. Dice lo siguiente. Dice, entonces, vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Sabe? Para mí, este es el punto en donde Pedro se convierte. Parecería que ese llanto profundo que sale de su corazón es la evidencia de que él se da cuenta de realmente con quién estuvo. Es que Pedro, de un sencillo pescador a un gran líder, tuvo que vivir un proceso. Y muchas veces nosotros los seres humanos el proceso no lo comprendemos y no lo entendemos. Quiero decir, a veces nosotros, los seres humanos, lamentablemente, tenemos que vivir desaciertos en la vida para comprender en realidad que Dios tiene un plan con nuestras vidas. Miren, intentamos incesantemente hacer nuestra voluntad y cuando ya no podemos más, entonces le decimos ahora sí, Señor, ven tú. Pedro era el vocero, él no podía estar callado, siempre estaba hablando, siempre estaba diciendo algo. Ayer les había comentado en parejas un dicho de mi abuelito. Mi abuelito sabe decir, el bruto nunca puede estar callado, siempre tiene que estar hablando. Miren, Pedro era una persona básica en conocimiento, sencillo, sin mucha preparación, sin conocimientos teológicos como tenían los fariseos, pero fue usado por nuestro Señor Jesús para darnos tremenda lección, que la vamos a leer precisamente y la vamos a mirar el día de hoy. Su conversión se da después de tremendo error, después de haber negado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese lloro amargo evidencia que algo estuvo pasando en su corazón. Y quizás es lo que nos está pasando hoy en día. Quizás muchos de nosotros cuando podíamos asistir a la iglesia, íbamos porque tocaba ir, para que nos vean los líderes, nos vean los pastores, para que no nos digan nada, para que no nos llamen y no nos pregunten qué pasó, para que en el hogar de luz no nos digan no te vi por la iglesia. Asistíamos por complacer a veces a nuestra esposa, a nuestro esposo. Asistíamos a veces porque los guaguas querían ir, los niños les encanta la clase de los niños, entonces por eso vamos a asistir todos. Asistíamos quizás hasta presionados por nuestros papás a ir, obligados a ir. Pero ha tenido que pasar esto que estamos viviendo el día de hoy. Ha tenido que venir una pandemia que nos imposibilite ir a la iglesia para que hoy nos demos cuenta que realmente necesitamos vivir una vida cristiana real. Y la palabra dice que todo nos ayuda para bien. Aún esto que estamos viviendo. Aún esta situación no consentida, impensada, difícil que estamos viviendo. Aún esto nos ayuda para bien. Y usted me dirá, ¿y cómo es que nos ayuda para bien? Porque ante la imposibilidad de ir a la iglesia, ante la imposibilidad de tener contacto con los líderes, con los siervos de Dios, ante la imposibilidad de volvernos a reunir, muchos están tomando conciencia y ya están llorando amargamente. Quizás en nuestros cálculos humanos no hubiésemos querido que Pedro le niegue al Señor. Pero sabe, hasta eso Dios lo ocupa con un propósito. Si Pedro en ese momento hubiese dicho sí, seguramente también lo tomaban preso y quizás hasta lo crucificaban allí. Pero él todavía no había llegado a tener su propósito de vida cumplido. Aún los errores del Señor puede ocupar para nuestra bendición cuando nosotros estamos dispuestos. Sigamos viendo. Vamos a la parte del apostolado.
¿A qué me refiero con el apostolado? El apostolado me refiero a la enseñanza posterior que Pedro empezó a dar. Esa enseñanza que vino precisamente después de haber tenido ese tiempo importante con nuestro Señor Jesucristo. Mire, le voy a leer y le voy a compartir algunos pasajes, porque la primera parte de Hechos nos habla del apostolado de Pedro. Vamos al primero de ellos. Estaban 150 personas en el aposento alto orando, y de pronto vino el Espíritu Santo como un viento recio, y dice la palabra que se levantó Pedro y les dijo: arrepentíos. Les dijo primero: varones, esto que están viendo no es precisamente gente borracha, sino el cumplimiento de una profecía. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y esa palabra arrepentíos que ocupa Pedro quiere decir cambien su proceder, cambien su camino, cambien su manera de hacer las cosas. 3,000 varones en ese día dieron el paso de tomar a Jesucristo en serio como su Señor y su Salvador. Y cuando dice bautícese, nos hace saber que tiene precisamente ese legado que había dejado en su vida Juan el Bautista. La semana pasada, cuando Fercho nos hablaba de Juan el Bautista, veíamos que muchos de los que estuvieron con Juan después se fueron con Jesús. Y no es que Juan el Bautista empezó a decir: Jesús me está robando las ovejas. Cuando comprendemos que trabajamos en un mismo equipo, ¿sabe? Uno es el que siembra, otro es el que cosecha, pero el Señor es el que da el crecimiento. Alguna vez le dije esto en IBF y hoy le voy a repetir una vez más. Alguna vez les dije que si llega el día en que usted tiene que salir de esta iglesia, no quiero que se vaya por la puerta como una persona dolida, resentida, porque no le gustó algo que se le dijo, porque eso es de cobardes. Porque el verdadero hijo escucha la corrección y cambia su actitud. Lo que les dijo Pedro: arrepentíos, cambian su actitud. Eso es lo que hace un verdadero hijo. El que no es hijo sale corriendo. Claro, se va resentido porque algo vio, porque algo no le gustó. Y le decía: yo no quiero que usted se vaya dolido. Quiero que si un día usted se va de IBF, sea para fundar una nueva obra, sea para extender el reino, sea para ir a seguir compartiendo las buenas nuevas en otro sitio, en donde seguramente usted va a ser usado por el Señor, porque eso me evidencia de que la sencillez de su corazón es la que está haciendo que Dios le lleve a un siguiente nivel. Eso es lo que espero. Si usted un día tiene que irse, que sea precisamente para que siga extendiendo el reino de una manera mayor a la que está haciendo en IBF. Vamos un poco más adelante, en Hechos 3:4. Mire, Pedro venía precisamente a la ciudad y cuando encuentra a un hombre que pedía limosna. Se acerca a pedirle limosna y mire lo que pasa. Dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y esta persona al instante se puso de pie y caminó. En el nombre de Jesús de Nazaret. Pedro entendió que ya no eran sus lindas ideas, porque Pedro era uno de los discípulos que venía con las lindas ideas. Señor, sería bueno que hagamos esto, sería bueno que hagamos esto. Eso es carnalidad. Gente que pasa solamente intentando dar sus buenas ideas, sus buenas apreciaciones de lo que piensan que debería ser. Carnalidad, eso era Pedro. Pero el Pedro convertido y ya ejerciendo un apostolado, ya ejerciendo su ministerio, es un Pedro que dice: en el nombre de Jesús de Nazaret. Ya no viene con sus brillantes ideas, viene en el nombre de Jesús de Nazaret. Un poquito más adelante miramos a un Pedro lleno del poder del Espíritu Santo, siendo increpado por hombres importantes del concilio allí en esta ciudad en donde él dio esta orden a un paralítico que se levante y ande. Y cuando lo empiezan a increpar de por qué dice esto, por qué, le responde de esta forma. Hechos 4, 19 al 20 nos dice: mas Pedro y Juan, quien le acompañaba, respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios.
porque no podemos dejar de decir todo lo que hemos visto y oído. Mire, este Pedro que ejercía un apostolado ya no estaba en sus fuerzas, ya no hablaba de sus brillantes ideas, ya no hablaba de él, ya no hablaba de lo que él quería, de lo que él sentía, ya no hablaba de él. Este Pedro hablaba de un Jesús de Nazaret, hablaba en el nombre de Jesús, y sabe que no solamente eso, sino que desafiaba a la gente letrada, ilustrada, incluso hasta los nobles, diciéndoles: es justo que los obedezca a ustedes antes que a Dios. Yo no puedo callar lo que he visto y lo que he oído. Un hombre valiente. Veamos otra cita, Hechos 5. Mire, ¿qué es lo que había pasado? Lo que había pasado es que se habían puesto de acuerdo los primeros cristianos en vender sus posesiones y sus heredades. Y esto cabe decir por qué. Porque hay muchas personas que dicen: debemos ser la iglesia primitiva, y la iglesia primitiva vendía todas las cosas y ponía en común y daba a los más pobres, así que vendan todo y traigan. Miren, esa gente que hace ese tipo de aseveraciones, lo único que están haciendo es manipulando la palabra. ¿Por qué los primeros cristianos vendían sus posesiones y ponían todo en común? ¿Por qué? Porque ellos pensaban que nuestro Señor Jesús venía ya, enseguida. Entonces, como Jesús venía enseguida, ¿para qué iban a tener posesiones, tierras? ¿Para qué? ¿Heredades? ¿Para qué? Más bien debían invertir eso para poder extender el Evangelio. Eso era lo que ellos pensaban. Por eso vendían todas las cosas y las ponían en común. No quiere decir eso que sea un mandato para el día de hoy, que usted venda todo, se quede sin nada y que ponga todo para extender el Evangelio. No. El Señor ha dado claramente instrucciones de lo que Él precisamente busca que nosotros tengamos, y lo que Él busca es obediencia. Obediencia. Y cuando hablamos de diezmos y ofrendas, más que cantidad hablamos de obediencia. Y sabe, antes cuando ganábamos 10, dábamos 1. Hoy estamos ganando 5. El carnal sabe qué es lo que hace. El carnal no obedece y dice: no, pues yo necesito, lo siento. Y se lleva hasta lo que es de Dios. Pero el espiritual, el sencillo, el humilde, lo que hace es, dice: si antes ganaba 10 y daba 1, hoy que tengo 5, entonces voy a dar 0,5. Pero voy a dar. Porque esto no se trata de cantidad, se trata de obediencia. Y Dios bendice la obediencia. Obediencia. Eso es lo que hizo Pedro. Entonces, habían una pareja llamada Ananías y Zafira quienes habían vendido una heredad y venían supuestamente a entregar, pero por si acaso, no entregaron el dinero completo, sino que se quedaron con una partecita, y estas personas se guardaron precisamente una parte. Le preguntaron y le dijeron: ¿esta heredad es la que tú vendiste en esta cantidad? Y le dijeron: sí, en eso vendimos. Pedro se dio cuenta. Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, se dio cuenta que estaban mintiendo. Y cayó precisamente muerto el varón. Veamos el siguiente versículo. Hechos 5, versículos 8 y 9. Dice: entonces Pedro le dijo: dime la verdad, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, te sacarán a ti. Imagínese usted esto. Te sacarán a ti, terminó muerta ella también. ¿Qué pasó con ese hombre sencillo, con ese pescador humilde, con ese hombre medio torpe, que hacía las cosas a su forma, a su manera, que venía Jesús a decirle: Señor, ya hice unas chozas para que se quede a dormir Moisés y Elías, que se queden aquí contigo? ¿Dónde quedó ese hombre torpe? ¿Dónde quedó ese hombre impulsivo? ¿Sabe dónde? Quedó en el patio donde negó a Jesús. Allí quedó ese hombre torpe, porque después fue un hombre que tuvo una conversión, un proceso que lo llevó a ser un hombre lleno del poder del Señor, incluso para discernir lo que estaba pasando. Miren, este Pedro era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo.
al punto que las cosas que venían sucediendo eran tan evidentes que la gente notaba que algo sobrenatural había en él. Hechos 5, 14 al 15 nos dice lo siguiente: y los que creían en el Señor, por eso decimos esto no es para todos, sino para el que puede creer, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Qué pasó con este hombre? Y cuando dice cayese, la palabra cayese viene del griego episquiazo. Viene del griego episquiazo. Y el griego episquiazo significa influencia sobrenatural. O sea, Pedro caminaba al caer la tarde y sacaban a la calle a los enfermos, sacaban a la calle a los lisiados, sacaban a la calle a los desahuciados, y Pedro caminaba junto con Juan y lo sacaban para que al menos la sombra le llegue a tocar y algo sobrenatural pase. ¿Será que eso venía de un hombre humilde como Pedro? ¿O será que eso realmente venía del poder sobrenatural que Dios estaba manifestando a través de la vida de Pedro? Y eso es lo que nos falta comprender. Por favor, entendamos. Eso es lo que nos falta comprender. Nos falta entender. Y estoy hablando para aquellos quienes nos decimos ser cristianos. La cosa no es por usted. Entienda. Usted no es nada ni nadie. Y yo tampoco. No somos nada. No podemos hacer nada frente a un pequeño virus que ni siquiera lo podemos ver. No podemos hacer nada. El único que se lleva los aplausos y la gloria es Dios. Deje de ser arrogante. Deje de ser orgulloso creyendo que lo que usted dice es palabra de Dios, es ley. Dios no ocupa al orgulloso. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, es lo que dice la palabra. Y en el mensaje de hoy, un Pedro, de un sencillo pescador a un gran líder, a un hombre que le sacaban los enfermos a las calles para que la sombra llegue a tocarlos de una forma sobrenatural, nos hace ver que lo que busca el Señor no son personas con lindas ideas, no son personas con grandes criterios, ni con tremendas hojas de vida. Lo que busca el Señor simplemente es personas de corazón sencillo, humilde, que estén dispuestas. Si tienen conocimiento o no, eso es secundario, porque Dios ocupa originalmente a un Pedro para poder expandir el Evangelio, y después ocupó un Pablo que era un gallazo, un hombre tremendamente ilustrado, pero con un corazón tan sencillo como el de Pedro, un corazón tan humilde como el de él. Vamos a la parte final. Me llama poderosamente la atención lo que estaba pasando con este Pedro, las cosas que iban sucediendo con su ejercicio del ministerio. Y después Pedro como que se pierde un poco y aparece en escena un Pablo. Mire, Pedro originalmente en casa de María de Jerusalén, junto al resto de discípulos, fundan lo que se conoció finalmente como la Iglesia de Jerusalén. Y él comienza a extender precisamente el Evangelio y empiezan a tener una especie de congregación ahí dentro. Empiezan a tener ahí dentro, en casa de María de Jerusalén, que al parecer era una señora con dinero, empiezan a tener lo que diríamos nosotros ahora estudios bíblicos, discipulado, empiezan a venir más cristianos, esas cosas comienzan a suceder allí. Y esa señora de nombre María de Jerusalén tuvo un hijo, su nombre Juan Marcos, que fue el que acompañó a Pablo en un viaje misionero y después lo dejó botando porque se dio cuenta que esto era demasiado duro. Regresó a la casa y Pablo lo desechó y le dijo, él no sirve para esto, es un hombre inmaduro, lo mandó. Pero cuando vuelve a casa se topa con un Pedro y Pedro lo acoge y lo hace su hijo amado. Me llama profundamente la atención de que Clemente de Alejandría nos cuenta, que Pedro ejerce ministerio después con su esposa.
Qué interesante. Pedro, que muchos lo toman como el sucesor de Jesús, ejerció ministerio con su esposa. La historia universal nos recuerda a un Pedro siendo llevado a Roma a morir, a ser crucificado. Pero antes de que él muera y que sea crucificado, le obligaron a presenciar la crucifixión de su mujer. Mire, cuando Nuestra Señora tiene un pequeño dolor de cabeza nomás, nosotros a veces no sabemos qué hacer cuando no le pasa. Imagínense lo que sería para Pedro presenciar la muerte de su esposa, la crucifixión de su esposa. Y este historiador dice que cuando estaba siendo llevada a la cruz, Pedro le llamó por su nombre y le dijo: recuerda cómo murió nuestro Señor y sé fiel. Un hombre transformado, un hombre lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Un hombre que antes perdía rápidamente los estribos, perdía el norte y decía cualquier tontería. Se convirtió en un hombre maduro, un hombre que cumplió con el propósito. Y a eso vamos, el propósito. ¿Cuál fue el propósito para el cual Pedro fue llevado precisamente, o fue llamado por nuestro Señor? ¿Cuál fue el propósito que Pedro debía de cumplir? Y el propósito que Pedro debía de cumplir fue anunciado por nuestro Señor Jesucristo. Y no fue precisamente anunciado de una manera, digamos, como que sencilla. ¿Se acuerda que le dije en principio que Jesús le decía Pedro cuando él actuaba espiritualmente y le llamaba Simón o Simón Pedro, pero siempre ponía el nombre anterior Simón cuando no hacía las cosas bien, ¿se acuerda? Pues bueno, en esta ocasión le dice Simón. Escuche lo que le dice. Vamos a leer Lucas 22 del 31 al 32 y dice: Simón, Simón, mira que Satanás me ha pedido sacudirlos a ustedes como un campesino sacude la paja de los granos de trigo. Pero he orado para que no pierdas tu fe. Cuando vuelvas a mí, ayuda a tus hermanos a ser más fuertes. Y me quedo con esa partecita final. Ese fue el propósito. Cuando vuelvas a mí, ayuda a tus hermanos a ser más fuertes. Ese Pedro que recibió originalmente la pesca milagrosa que le sirvió para comprar una flota de barcos e irse 3 años con el Señor Jesucristo. Ese Pedro que siempre buscaba ser el primero en hablar, el ser el líder, el estar presente, recibe un encargo de parte del Señor. ¿Cómo es lo que sacuden los campesinos del trigo? Hacen una especie de atados. Y después con esos atados en donde están los tallos, digamos así, en la punta las espigas, los toman y lo comienzan a levantar y a darlo contra a veces una piedra o en el caso de nuestra cultura contra un piso encementado, porque ese golpe hace que salga el trigo. Y nuestro Señor le dice: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearles como a trigos, para sacudirles como a trigos, como el campesino golpea la paja, así te va a pasar. Y es que sabe, cuando nosotros tenemos un llamado de parte del Señor, pero nos negamos a cumplirlo, entonces el Señor nos tiene que tomar como a la paja con el trigo y darnos contra el suelo para que salga el grano. Usted decide. Usted decide. Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me...? A veces, Satanás nos tiene que dar contra el suelo para que dejemos nosotros de ser personas tercas que siempre volvemos a lo mismo. A veces, Satanás nos tiene que sacudir
golpear contra la piedra para que salga el trigo. Nosotros somos finalmente quienes decidimos. ¿Quiere por las buenas o quiere por las malas? Con Pedro no había otra forma. ¿Pero para qué? Para que cuando vuelvas puedas ayudar a tus hermanos. Por eso yo le digo, yo ya entendí. Yo ya no quiero que el Señor me dé contra el suelo como me dio. Este Pedro, quien sirvió con su mujer, con su testimonio de vida relatado en Hechos, nos deja un gran desafío de una persona rendida al poder de nuestro Señor. Pero no solamente eso, sino que una persona que sirvió con su esposa, una persona quien vio morir a su esposa, nos deja para quienes somos casados tremenda lección. Veamos lo que dice 1 de Pedro 3:7. Dice: maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mis amigos queridos, si algo que se necesita para vivir con una mujer es sabiduría. Por eso Pedro dice: vivan sabiamente. Trátenla como a vaso más frágil. Denle honor, denle valor, para que sus oraciones no tengan estorbo. Un hombre lleno del poder del Espíritu Santo se dio cuenta que es necesario que podamos vivir en unidad, en acuerdo. Es necesario que nuestra vida pueda estar alineada con el propósito divino. Porque como les digo en parejas, si tú estás casado, no imaginas en realidad todo lo que Dios puede hacer cuando tú y tu pareja están en acuerdo. Y la noticia es que Dios no te va a ocupar solo. Si tú estás casado, Dios no te va a ocupar solo. Y si tú estás soltero, un día Dios te va a dar la bendición de encontrar quien complemente tus días. No la tóxica, como dicen ahora, ¿no? La tóxica que no te deja hacer nada, no. Sino realmente esa mujer virtuosa que hará que tus días sean completos y que juntos puedan cumplir el propósito que Dios les ha dado. Por eso es que buscamos un discipulado de parejas que nos haga entender de que es necesario vivir juntos el propósito del Señor. Y en el caso de los varones, dar valor a nuestras esposas, tratarlas como vaso más frágil, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Eso es lo que deja Pedro. Un hombre sencillo que después de haber tenido un encuentro con el Señor y no haber entendido bien las cosas, tuvo que darse contra el suelo y ser sacudido como trigo contra la piedra, para que pueda comprender que en él había un propósito de parte de Dios que cumplir. Un Pedro que después su sombra traía un poder sobrenatural de Dios y la gente sanaba. Un hombre quien antes de ir a la muerte dijo: yo no quiero que me crucifiquen como mi Señor, no soy digno de eso. Crucifíquenme, pero de cabeza, al revés. Un hombre que dejó enseñanzas tan profundas, con su boca y con su vida. La conclusión de esta mañana dice lo siguiente: el Padre usa al más sencillo de sus hijos para lograr metas increíbles, pues sabe que su corazón no le va a dejar llenarse de orgullo. En el reino de Dios, servir es más importante que ser reconocido, pues la gloria nunca, nunca, nunca será nuestra. Por eso es que Dios ocupa al más sencillo, porque sabe que su corazón no se va a llenar de orgullo para decir yo soy.
El Señor edifica precisamente su iglesia con personas sencillas. Y Pedro, quien fue un simple pescador y terminó de ser un gran líder, su gran virtud fue tener un corazón sencillo, dispuesto, dejar su testarudez y entregarse por entero a lo que Dios tenía para su vida. Dios ocupa al sencillo porque sabe que Él no se va a apropiar de la gloria que no le pertenece. Si usted está ahora viéndome y dice, mire, pastor, yo tengo muchos más estudios que usted, yo tengo mucha más experiencia con usted, pero Dios no está haciendo nada conmigo, o está haciendo muy poco. No sé por qué estoy diciéndole esto, pero quizás alguien nos está viendo. Y quizás el Señor ha permitido que lleguemos a este punto para decirle, lo que hace falta es un corazón sencillo, lo que hace falta es un corazón humilde, y dejar de apoyarse en teología más que en el Espíritu Santo. Debemos sacarnos de nuestra cabeza muchas veces esos rudimentos que nos han enseñado, que lo único que nos hacen es tratar de esquematizar a Dios, y Dios no se rige por esquemas. Una vez en una entrevista me preguntaban en la televisión, ¿qué le hace falta a los pastores de hoy en día? Yo les decía, conocer al Dios del que hablan. Que seamos nosotros parte de ese Dios que hablamos, del conocimiento de ese Dios que hablamos. No un conocimiento intelectual, sino de un conocimiento vivencial. Si usted me está viendo y dice, pero yo voy tantos años en la iglesia, pastor, y nunca me han tomado en cuenta para nada, ¿cómo está su corazón? ¿Su corazón es humilde? ¿O tiene un montón de dolores del pasado, de lo que le han dicho, de lo que le han hecho, o cree que usted se merece? Con el Señor no es por merecimientos, con el Señor es por propósito. Un corazón sencillo y humilde, Él no lo desprecia. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. La preparación no es lo único que se necesita, ni la disposición. Se necesita un corazón humilde. Padre, gracias por el ejemplo que nos da Pedro al hacernos mirar y al hacernos ver, Señor, que tú bendices, Señor, que tú bendices a quien se presenta delante de ti con un corazón humilde. Padre, gracias porque una persona tan sencilla se convirtió en el gran líder que afianzó la iglesia de Jerusalén y después se fue a predicar a los judíos que estaban lejos. Por eso Pablo le llama el apóstol de la circuncisión, porque él se dedicó a los judíos. Pablo se dedicó a los gentiles, Jacobo se dedicó a la iglesia de Jerusalén, porque cuando las cosas están alineadas con tus propósitos, funcionan en perfecto orden. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por la bendición de estudiar a este líder de tu pueblo que te sirvió, Señor Jesús, y que dejó su vida para dejarnos este ejemplo, este propósito de afianzarnos, de fortalecer a quienes venimos atrás. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Y te pido que tú seas con nosotros, Señor. Ayúdanos a poder encontrar el propósito de nuestra vida. Ayúdanos, mi Dios, a que podamos nosotros entender de que tú tienes algo con nosotros. Y si tú estás viéndome por primera vez, si nunca antes tú has visto una transmisión como esta, si nunca antes le has dicho, Señor, yo necesito ese propósito de vida, estoy viviendo por vivir. Repite conmigo esta oración, dile, Señor Jesús, dilo en voz alta, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Dilo con tu boca, reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado, reconozco que he sido rebelde. Hoy te vengo a pedir perdón. Por el sacrificio de Jesucristo, el día de hoy vengo a pedir que la sangre de Jesús me lave. Dilo así. Señor Jesús, ven a mi corazón. Dile, Señor Jesús, ven a mi corazón, ven a mi vida. Perdona mis pecados. Espíritu Santo, llena mi vida, ven a mi corazón. No te vayas nunca de mí, enséñame. Dios Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida, porque yo quiero ser contado como uno más que Cristo salvó. En el nombre de Jesús. Amén.
Si usted hizo esta oración conmigo, yo le voy a pedir 3 cosas. Primero, no deje de vernos. Transmitimos los martes, transmitimos los jueves y los domingos. 9 de la noche, martes y jueves, 9 de la mañana el domingo. No deje de mirarnos. La segunda cosa, descargue una Biblia en su celular, o si tiene una Biblia guardada en su casa, vaya a buscarla. Empiece leyendo Salmos, Proverbios, empiece por allí. Y usted, a medida que vaya con nosotros mirándonos, usted va a ir comprendiendo más cosas. Y la tercera cosa que le quiero pedir es, ubique siempre, todas las mañanas o todas las noches, ubique delante de usted una silla. Ponga una silla delante de usted y usted siéntese del otro lado. Y piense que en esa silla está Jesús. Y empiece a hablar con Él. Esta semana me comentaba alguien cómo hizo este ejercicio y sintió claramente cómo el Señor lo empezó a escuchar, sintió su abrazo. No tiene nada de mágico lo de la silla, es simplemente un ejercicio para poder centrar nuestra atención, nuestro pensamiento en hablar con nuestro Señor. Ubique una silla delante de usted y piense que ahí está Jesús y converse con Él todos los días, todos los días. Síganos mirando y usted va a encontrar una respuesta de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada persona que el día de hoy ha hecho esta oración. Y hoy, Señor, también quiero bendecir a quien se ha sentido motivado, Padre Santo, hoy a dejar su actitud. Si tú en esta mañana dices, yo he estado actuando por mis impulsos, dile, Señor Jesús, ya no quiero ser golpeado como el trigo, sacudido como el trigo. Señor, hoy quiero realmente tener una transformación contigo. Haz tu obra en mi vida. Que en el nombre de Jesús, hoy, Señor, yo te pido que la persona que está con su corazón tocado, con su corazón chiquito, dándose cuenta, Señor, de que no ha hecho bien, te pido que hoy, Señor, pueda encontrar en ti una respuesta, un abrazo, un consuelo. Cambia sus realidades en el nombre de Jesús. Yo te pido, mi Dios, si ocupaste la enfermedad para que las personas vuelvan tus ojos a ti, yo te pido, Señor, sana a tu pueblo que se arrepiente, a tu pueblo que realmente hace compromiso contigo, a tu pueblo que realmente hace pacto de seguirte, de servirte, de honrarte, de obedecerte, Señor. Sana, Padre Santo, que tu mano protectora esté con ellos. Líbranos de toda plaga destructora. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que evidenciemos tu poder por donde vayamos, así como la sombra de Pedro. Así, Señor, sea proyectada en nuestras vidas tu poder, tu gloria, tu grandeza. Bendigo, Señor, a cada persona que hoy nos mira, a cada familia, Padre. En el nombre de Jesús bendigo sus canastas y te pido que nunca nos faltes con el pan, Señor. Aunque estemos atravesando tiempos malos, aunque estemos sin trabajo, aunque estemos, Señor, quizás buscando cosas para hacer, para llevar el pan a casa, yo te pido, Señor, que el trabajo que hace la persona justa, es decir, la persona que te busca de corazón, la persona sencilla y humilde, sea bendecido y multiplicado. Señor, gracias por cada persona que no se ha olvidado de tu casa. Gracias por cada persona que lo primero que hace cuando llega el recurso a su mesa, es decir, lo primero y lo mejor es para el Señor. Gracias por las personas que apartan sus diezmos y sus ofrendas. Yo te pido que los bendigas, que multipliques, Señor, y que les hagas ver cómo un Dios poderoso no falta su palabra. Te pido que en el nombre de Jesús, quien entrega, Señor, con un corazón humilde, agradecido, sea multiplicado, Señor, y sea, Padre Santo, en el nombre de Jesús, sea, Señor, realmente tocado por tu poder. Y te pido que en el nombre de Jesús, Señor, toda persona que se acerca con ese corazón pueda mirar tu mano multiplicando el recurso en su mesa. Porque antes que un 100% mío, es mejor un 90% con bendición. Te pido que ese 90% sea multiplicado y alcance y sobre, Padre. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos quienes nos han seguido en esta mañana. Gracias por haber estado con nosotros en este domingo que es el último de julio. Vamos a empezar un nuevo mes y vamos a seguir mirando la mano del Señor que nos protege, que nos cuida, que nos preserva, que va con nosotros, que camina con nosotros. Así que gracias por estar con nosotros en esta mañana, gracias por caminar con nosotros en este tiempo que hemos estado teniendo, un tiempo difícil, un tiempo de pandemia que realmente ha trastocado todo lo que nosotros teníamos como algo habitual. Vamos a despedirnos rápidamente.
algunos mensajes. Dayana Martínez, buenos días, querido pastor y familia IBF, un abrazo a la distancia. Mi querida Daya, que el Señor te bendiga y doy gracias a Dios que en medio de la pandemia el Señor te ha dado un nuevo trabajo. Dios te bendiga, mi Daya. Luis Eduardo Carranco, mi papá, dice: un corazón moldeable ante Dios. Amén, amén, papi. Mi mami dice: toda la gloria y honra son para Dios. Bendiciones, amado hijo, sigue adelante con tu familia sirviendo al Señor con humildad. Amén, gracias, mamita. Evelyn Gallardo, amén, dice: un corazón sencillo es lo que Dios necesita. Amén, amén. Padre, en este momento oramos, Padre Santo, por Keilita. Nos unimos una vez más, Señor, en clamor por su salud. Padre bendito, tu mano poderosa extendiéndose y tocando, Señor, a la pequeñita, restaurando completamente su salud. No permitas que sea ninguna cosa grave, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos la vida de Keilita y pedimos una restauración completa de su salud. En el nombre de Jesús. María Fernanda, mi esposa, dice: un corazón sencillo y dispuesto. Amén. Alex Espinosa también nos está mirando. Cristian Ponce, Cristian Borja, muchísimas gracias. Elena Checa de Carrasco, un abrazo. Elenita. Dorisita Morales, pastor, dice: buenos días, atentos, escuchando la enseñanza, Dios les bendiga. Gracias, un fuerte abrazo. Jenny Patricia Carrasco también, un bendecido día, dice. Elizabeth Rodríguez, ya que dice: buenos días, Esteban, espero que estén bien. Cuídense mucho, gracias, mi querida Yaque. Andrea Gallardo dice: amén, es un propósito divino. Silvana Celdo nos está viendo. Alicia Costa, Vicente Gallardo dice: buenos días, amado Señor, usa la vida del pastor Esteban. Gracias, gracias, don Vicente, un abrazo para usted. Brian Sandoval dice: saludos cordiales, amigo Esteban, un abrazo. Brian Cruzcaya Mejía nos mira. Katy Jaramillo, Lucimelda Celdo, Javiercito, un abrazo para ti, mijo. Marcia Punte dice: buenos días, pastores, gracias por la prédica, interesante la vida de Pedro. Sandra García dice: buenos días, pastor, Dios les bendiga. Gracias, mi Sandrita, Dios te guarde. Un abrazo para ti, para Carlitos y los guaguas, un abrazo para ti. Felicia Armijos, gracias por compartir alimento espiritual. Un abrazo fuerte, Felicia, seguimos orando, el Señor hace un milagro. Un abrazo para Telmo también. Jorge Pinco dice: buenos días, gracias, pastor, dice. Luis Gonzalo Carlos Sama, Javier Lozada, amén, dice: gracias por compartir la palabra. Son los mensajes que nos han llegado y creo que son todos. No sé si hay alguno último que haya llegado. Creo que son todos los mensajes que tengo. William dice: buen día, pastor, gracias por guiarnos en oración. Amén. Gladysita Molina, gracias, pastor, por tan linda palabra. Pido oración por Lupita Herrera, que acaba de perder a su hermano por COVID. Señor, en el nombre de Jesús, consuela el corazón de Lupita, Padre. Te pido que en el nombre de Jesús, Señor, ahora mismo, tu Santo Espíritu la abraces, Señor. Dale consuelo a Lupita Herrera, Señor. Fortalece su vida, que en medio de este dolor, de esta tristeza, puedan encontrar en ti, Señor, esa sabiduría que viene de lo alto y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Oramos por Lupita Herrera, por consuelo para su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Alicia Costa, saludos, pastores, gran mensaje para nuestra vida. No permitamos que seamos zarandeados como a trigo, obedezcamos la palabra. Un abrazo desde España. Enrique Palacios, hola, paso y Emily. Oh, mi Emily querida, extrañé mucho. Soy Emily dice: soy la hija de un hombre muy lindo y humilde, mi papi Quique. Solo Dios puede hacer eso. Gracias, Emily, por esas palabras. Tengo más mensajes. A ver, porque tengo los más recientes, veamos. Vamos si tengo alguno más. No sé si tengo otro más. Creo que son ya todos los mensajes. Perdonen si es que algún mensaje no leí. Como ustedes saben, solamente cuando uno cierra la transmisión aparecen todos los mensajes. Eli García dice también: amén, un abrazo, mi Eli. Creo que son todos. Dos cositas antes de finalizar. La primera, quiero llegar con un abrazo enorme a la familia Benavides. La familia Benavides de la iglesia Renuevo. Antes de ayer falleció el pastor Fausto Benavides, que aparte de ser el pastor de la iglesia Renuevo, es
padre de Pili Benavides. Fue suegro de Stalin Reynoso, nuestros queridos y amados amigos del reino, abuelito de Cadi. Queremos llegar en este momento que nuestra carne, nuestra humanidad, siente ese dolor de la partida. Quiero pedir al Señor que solo Él sea quien ponga paz en sus corazones y les muestre qué es lo que viene de aquí para adelante. Pero a la vez quiero dar gracias a Dios por la vida del pastor, porque lo que hizo en vida fue agradar al Señor, y ahora que ha ido a la presencia de Él, va a gozar de lo que el Padre ha preparado para quien le sirvió toda su vida. Así que el Señor mismo consuele sus corazones. Así que el Señor mismo ponga nuevamente paz y haga lo que tenga que hacer de aquí para adelante. La segunda cosa que quiero decir es que quiero felicitar a mis buenos amigos Carlitos y Sandra García. Carlitos y Sandrita, que hoy están cumpliendo 24 años de matrimonio. Doy gracias a Dios por sus vidas, amigos queridos. Qué lindo que hoy estén cumpliendo 24 años de matrimonio. Que el Señor les permita muchos años más de vida juntos. Que el Señor mismo permita que ustedes puedan, amigos queridos, cumplir el propósito por el cual el Señor los tiene. Que en sus hijos miren todo lo sembrado, miren la cosecha. Y que el Señor siga siendo fiel como hasta aquí ha sido. Si hay algo que yo llevo siempre en mi corazón, es la obediencia que ustedes tienen al Señor. Estos años que han estado en IBF, doy gracias a Dios porque ustedes son personas que no le ponen restricciones al Señor. Que el Señor honre su obediencia. Les bendecimos, amigos queridos. Nos vamos a ir. Un gusto que ustedes hayan estado con nosotros y que hayan compartido este tiempo. Que el Señor nos bendiga grandemente. Quiero contarles que tenemos abiertas las inscripciones de nuestro discipulado de parejas. Nuestro discipulado de parejas, podemos poner el número de WhatsApp. Ojalá podamos poner en la parte de aquí abajo para que nos puedan ubicar. Nuestro discipulado de parejas precisamente se va a aperturar el 15 de agosto. 15 de agosto se va a aperturar nuestro discipulado de parejas, en donde ustedes van a poder participar de esta bendición que es precisamente el poder tener este tiempo de discipulado. Y cuando hablo de este tiempo de discipulado, hablo de poder tener un año prácticamente de seguimiento. Ahí está el WhatsApp. En este número de WhatsApp usted puede escribirnos y usted puede decir: yo quiero participar del discipulado de parejas. Le invito a que usted se pueda inscribir. Inscríbase. Tome un cupo, porque normalmente nosotros lo hacemos de manera presencial, y cuando lo hacemos presencial solo alcanzamos a tener 10 parejas nomás. Solamente 10. Pero ahora que estamos haciendo virtual, bueno, le cuento, Yanni me decía que hasta ayer, que todavía no lo hemos anunciado, amigos, el primer domingo que anunciamos, pero hasta ayer ya teníamos 34 parejas inscritas. Vamos a tener un buen grupo. Gente no solamente del Ecuador, hay gente que está tomándolo desde España, desde Colombia, hay gente que lo está tomando desde el Canadá. Ahora entiendo que se suman también parejas desde Bolivia. Mire, y si de gente desde tan lejos está siendo bendecida a través del discipulado de parejas, yo le invito a que usted, que está aquí a la manito, y que después que termine esta pandemia, porque un día va a terminar, después de que nos podamos reunir y otra vez volver a nuestra casa, usted que va a continuar, no se pierda esta bendición. Aprovechemos los días son malos, aprovechemos. Así que le invito, tome el discipulado de parejas, y aquí donde le indico, allí precisamente en este número de WhatsApp, escríbanos, denos sus datos y nosotros nos ponemos en contacto con usted para poder participar de este discipulado de parejas, que lo que hace es hacernos entender cuál es el propósito del matrimonio. Acuérdese, la vida del cristiano no es de merecimientos. No es que usted se merece un mejor matrimonio. Usted no vive por merecimientos. No es el matrimonio que se merece. Es el matrimonio que, según el propósito del Señor, llega a ser un matrimonio bendecido. Cuando usted cumple el propósito del Señor, entonces su matrimonio tiene paz y tiene lo que nos desean cuando nos casamos.
tiene felicidad. Así que le esperamos en Discipulado de Parejas. Nos vamos a ir. En IBF hacemos esto. Levantamos nuestra mano izquierda porque la palabra del Señor en Proverbios nos dice que en nuestra mano izquierda Dios pondrá riquezas y pondrá honra a quien busca su presencia. Ponemos nuestra mano derecha en nuestro corazón porque también la palabra en Proverbios nos dice que el Señor traerá a quien tiene temor del Señor, traerá largura de días, larga vida en su mano derecha. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este pueblo, por cada persona que el día de hoy ha recibido tu palabra, alabado, adorado, Señor, y que ahora, Padre Santo, con un corazón agradecido, inspirados por la vida de un Pedro que dejó de ser un pescador para pasar a ser un líder de tu pueblo. Inspirados por eso, hoy, Señor, hemos venido a agradecerte y a decirte, Señor, úsanos poderosamente. Gracias, Señor, por esta mañana y en el nombre de Jesús, bendecimos a tu pueblo con la bendición sacerdotal, con esas palabras que tú diste a Aarón, el hermano de Moisés, para bendecir al pueblo, para bendecir a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor levante sobre ti su rostro y ponga en tu vida paz. Recuerda poner al Señor siempre en el primer lugar de tu vida y Él te bendecirá. Mi Dios bendiga tu entrada y tu salida. Mi Dios multiplique todo lo que tú toques y conforme a tu obediencia, cuando entregues lo primero y lo mejor, mi Señor te haga ver su mano prodigiosa para quien no le pone restricciones. Mi Señor bendiga tus emprendimientos, bendiga tu trabajo. Mi Dios atraiga clientes. Que tu empresa sea bendecida por tu sola presencia si tú te rindes a un gobierno de Cristo. Mi Señor te proteja del virus mortal, de la peste destructora. Mi Señor preserve tu vida. Mi Señor te guarde y te lleve a cumplir el propósito que tiene para tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Mi querida familia IBF, nos despedimos recordándole lo que siempre le decimos, que todo lo que he escuchado, que todo lo que usted ha visto el día de hoy, todo esto no es para todos. Es para quien lo puede creer. Así que créelo, que si tú obedeces, Dios tiene mejores días para ti y tu familia. Mi Señor te bendiga.